El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al diácono Manuel aquí para hacer esta reflexión nuevamente de esta lectura del día de hoy, una lectura riquísima en mensaje y muy conocida también para muchos, el buen samaritano, ¿verdad? Una lectura que estamos tan familiarizados con ella, donde sabemos exactamente lo que pasó. Aquella persona que es herida, que es robada y que queda ahí medio muerto, pero que pasa el sacerdote levita y eh, para no contaminarse le dan la vuelta, pero pasa aquel samaritano eh, y se compadece de él y cuida de él y va más allá de eso. Lo deja al cuidado de la persona del mesón y le da dinero para que lo siga cuidando. Y si te falta algo más a mi regreso, te lo voy a pagar. Qué gran mensaje tenemos para el día de hoy. Y como siempre, pues estas lecturas a mí me hacen recordar, me llevan a encontrar momentos o historias en el pasado que las voy relacionando con lo que está pasando. Y pensando en esto, me recordé de una historia de que había leído, no sé ni en dónde, después de tanto tiempo y tanto que se lee, a veces se le olvida, nomás le queda lo esencial, ¿no? De lo que leyó aquello. Recuerdo que se contaba de un padre de familia que tenía un rancho y tenía algunos hijos, eh, y queriendo mejorar el rancho porque, pues lógico, ya no estaba produciendo lo mismo, ya no estaba funcionando de la manera que había sido antes, decide enviar a uno de sus hijos a prepararse para tratar de poner un nuevo cultivo dentro del rancho. Lo manda afuera del país para que este hijo se prepare, se cultive, estudie y regrese para mejorar la situación del rancho. Este hijo se va, empieza a estudiar allá en el país donde le tocó ir, pero se emociona y le gusta tanto allá donde está que termina de estudiar y se queda allá, no regresa al rancho y pasa el tiempo, después de muchos años, regresa a visitar a sus padres
y se da cuenta que el rancho está en decadencia. Ya no es aquel rancho productivo ni bonito que él había dejado. Ahora está prácticamente casi destruido y seco todo. Entonces, pues le dice a su papá, ¿qué pasó? Si este rancho estaba bien cuando yo me fui. Y le dice su padre, ¿recuerdas para qué te mandamos? Tenías que haber estudiado, prepararte y regresar para que pusieras en práctica eso que aprendiste aquí, con un nuevo cultivo, manejar el rancho, etcétera. Como te fuiste y no regresaste, pues se nos ha hecho imposible continuar y seguir teniendo la producción que teníamos y como consecuencia, pues se bajó el ingreso y la economía nos obligó a hacer muchos cambios y escasamente podemos sobrevivir con esto. Y me recordé de esto porque muchas veces nosotros podemos olvidar el sentido de lo que estamos llamados. Creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y necesita de nosotros porque más bien nadie lo podemos ver, ese espíritu se puede sentir, pero no se puede ver. Y hay personas que necesitan tener ese encuentro con Dios, necesitan escuchar de ese Dios, necesitan conocerlo y la manera como lo van a conocer es a través del mensaje de la palabra, de nuestra cercanía con estas personas. A través de nosotros es que la gente va a conocer ese Dios. Por eso Él tiene un plan para cada uno de nosotros y nos ha dotado de talentos, de habilidades especiales para que nos desarrollemos perfectamente en el lugar donde Él nos ha puesto. Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento para cumplir con ese mandato de Él, con ese plan. Eh, y me estaba recordando de esto porque el Evangelio el día de hoy nos habla de hay que cumplir, hay que hacer lo que es correcto para lo que estamos llamados. Quizá a lo mejor el sacerdote no cumplió, no cubrió de acuerdo a nosotros, pero no podemos saber de acuerdo a Dios. Para nosotros es este sacerdote que no cumplió, este levita que no cumplió. Pero lo que está poniendo como ejemplo Jesús es para entender quién es el prójimo, aquel que hace lo correcto, que utiliza aún así hasta de su propio tesoro para bien de los demás. Y este evangelio va acompañado de la lectura de Jonás. Dice la primera lectura, el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amidai, y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predique en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí dormido? Levántate, invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos por qué nos has
sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió, levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Y entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Esto es lo que escuchamos en esta primera lectura que acompaña al Evangelio que acabamos de escuchar. Dios tiene un plan y no puede ser cumplido si nosotros no cooperamos. Claro que puede disponer de alguien más, pero así como el ejemplo que había puesto del papá, aquel que mandó al hermano a prepararse para que regresara y pusiera su conocimiento en el rancho, de esa misma manera Dios nos va preparando a cada uno de nosotros para ponernos donde nos necesita. Pero si nosotros no queremos hacerlo y huimos de él, como el caso de Jonás, no se cumple, no se cumple el plan de Dios. Por eso es necesario que siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Él, no la nuestra, la de Él. Porque de otra manera, Dios va a tener que actuar en nosotros, puesto que nos ha preparado y sabe que estamos capacitados para hacer el trabajo que necesita, llevar su palabra donde tiene que ser llevada para que la escuchen aquellas personas que deben de escucharse, o simplemente por medio de tu trabajo, por medio de tu convivencia con los demás, con esos talentos, con esa habilidad que Dios te ha dado. Es necesario que hagamos eso que Dios necesita de nosotros para que sea conocido. A Jonás tiene que eh, detenerlo, porque lo ha mandado a predicar y sin embargo Jonás prefiere huir por miedo, por la responsabilidad, porque no quiere más trabajo, etcétera. Pero Dios tiene que detenerlo a consta de poner inclusive en riesgo la vida de aquellas personas inocentes que van en la barca junto con él. Pero una vez eh, escuchado que Jonás va huyendo de Dios, aquellos hombres todavía temerosos de que lo vayan a hacer la causa de la muerte de él al arrojarlo al mar, piden todavía perdón a Dios por eso que van a hacer. Pero inmediatamente que es arrojado, el mar se tranquiliza, ellos están a salvo. Y Jonás, dentro de la ballena, tiene que regresar a tierra de Nínive y empieza su predicación. Por eso es necesario en este día que pensemos, ¿para qué me ha preparado Dios? ¿Con qué talentos me ha dotado?
y cómo lo estoy poniendo en práctica para que Él sea conocido. No para que yo sea conocido, para que Él sea conocido. Para que Jesús llegue a cada hogar, a cada corazón, a cada persona que lo necesite. Estas lecturas nos invitan el día de hoy a eso, a reconocer que Dios nos ha dado ciertos talentos y habilidades y nos ha preparado, nos ha ido preparando con diferentes experiencias para trabajar en el lugar que nos necesitan. Y conscientes de que no podremos alcanzar esto si no hay suficiente amor por los demás para llegar hasta el sacrificio, como en el caso del Evangelio. Aquel doctor de la ley, conocedor de toda la escritura, que va y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice la escritura? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has contestado bien. Pero este señor, doctor de la ley, conocedor de toda la escritura, para justificar el que no ha hecho nada y a pesar de que sabe qué es lo que debe de hacer, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde viene esta parábola de Jesús. Y termina diciendo: ¿quién crees que fue su prójimo? El doctor de la ley dice: el que lo cuidó, el que se preocupó por él. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. No te conformes solamente con saberlo. Practícalo. Llévalo a los demás. Compártelo. Es el llamado de este día, a compartir, a llevar ese mensaje, a trabajar en el lado, en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Si solamente nos ha tocado barrer la iglesia, decía alguien por ahí en una prédica, pues hazlo con alegría. Si te tocó abrir las puertas de la iglesia, hazlo con gusto. Si eres de los que te tocó solamente estar recibiendo a las personas que llegan a la iglesia y ahora en este tiempo de pandemia poniéndoles el gel, tomándole la temperatura, hazlo con gusto, con alegría. Que estas personas que llegan a la casa de Dios se sientan bienvenidos, bien recibidos, contentos, porque sienten la bienvenida calurosa del hermano, de la hermana, que alegre hace el trabajo que Dios le ha encomendado. Si te tocó enseñar como catequista, esmérate para que lleves el verdadero mensaje, transmitas a ese Jesús, no lo que uno cree, el mensaje de Él, llevar a Jesús a los demás. Ojalá que Dios nos permita en este día analizar un poco cuáles son mis habilidades, en qué me ha puesto Dios, en qué me ha preparado y para dónde me está mandando a servir y con cuánta alegría estoy dispuesto a hacerlo. Que Dios pues bendiga a cada uno de ustedes en este día, colme su hogar de bendiciones y su paz los rodee. Que así sea.